Hola a todos y a todas. Hoy profundizaremos en la enseñanza que nos aportan los 7 pecados capitales y sus virtudes como herramienta de corrección. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas, aun teniendo mucho, sienten siempre que les falta algo? ¿Por qué hay corazones que nunca se sienten satisfechos? En el camino espiritual, uno de los grandes obstáculos del ser humano es la avaricia. No se trata solamente del deseo de dinero. La avaricia es una forma de pobreza interior que hace que el alma viva en permanente miedo a perder. Cuando la avaricia se instala en una persona, algo empieza a cerrarse dentro de ella. La vida deja de ser una experiencia para compartir y se convierte en una lucha por acumular. El avaro guarda, retiene, protege lo que tiene como si el mundo entero fuera a quitárselo. Pero en realidad el verdadero problema no está fuera, sino dentro. La avaricia nace del miedo y de la sensación de escasez. El avaro cree que si comparte perderá, que si da se quedará sin nada. Pero cuanto más retiene, más pobre se vuelve por dentro. Poco a poco su corazón se enfría, sus emociones se vuelven rígidas, le cuesta sentir alegría por los demás y termina viviendo en un pequeño mundo cerrado donde nada fluye. Espiritualmente, la avaricia no es solo un problema económico, es una retención de la energía de la vida. Igual que el dinero se queda guardado sin circular, también las emociones, las ideas y la creatividad se bloquean. La persona avariciosa empieza a vivir con miedo al cambio, miedo a la pérdida, miedo a confiar. Y cuando la energía de la vida se detiene, también el cuerpo acaba reflejando ese bloqueo. Las antiguas tradiciones espirituales enseñaban que la avaricia endurece a la persona por dentro. La rigidez interior termina manifestándose como rigidez en el cuerpo, en los huesos, en las articulaciones, en las arterias. Pero existe un camino para transformar esta tendencia del alma. El antídoto espiritual de la avaricia es la generosidad. Dar rompe el miedo. Compartir abre el corazón. Cuando una persona empieza a ofrecer tiempo, ayuda o recursos a los demás, descubre algo inesperado. La vida responde. La generosidad crea movimiento. Lo que antes estaba estancado empieza a circular. Aparecen nuevas ideas, nuevas oportunidades, nuevas relaciones humanas. El corazón recupera calor y la persona deja de vivir encerrada en sí misma. Ahora te invito a reflexionar por un momento. ¿En qué aspectos de tu vida sientes que retienes demasiado? Tal vez no sea dinero, tal vez sea afecto, confianza o incluso tus propios talentos. El segundo pecado del que debemos hablar es la gula. Muchas personas creen que la gula se refiere únicamente a comer demasiado, pero espiritualmente la gula es algo más profundo, es el deseo de ocupar más espacio del que nos corresponde. La gula aparece cuando el ser humano quiere tener más poder, más control, más protagonismo que los demás. Cuando alguien desea abarcarlo todo, dirigirlo todo y dominar todos los espacios, está manifestando una forma de gula. La gula también puede aparecer en el mundo de las ideas. Cuando una persona afirma tener toda la verdad y pretende imponerla a los demás sin permitir que cada individuo descubra su propio camino, está actuando desde esa misma tendencia. En nuestra sociedad vemos esta energía constantemente. Individuos o instituciones que quieren ocupar todos los espacios, controlar los recursos, definir lo que es verdad y lo que no lo es. Cuando esto ocurre, el equilibrio natural de la vida se rompe. La enseñanza espiritual nos recuerda que cada persona tiene su lugar en el mundo. Nadie necesita invadir el espacio de otro para realizar su misión. Cuando la gula domina a alguien, su deseo de expansión se vuelve desordenado
y esa misma tendencia puede reflejarse en el cuerpo. Las tradiciones espirituales advertían que cuando la energía invade espacios que no le corresponden, el organismo también puede comenzar a invadir sus propios tejidos. El remedio espiritual para la gula es la sabiduría. La sabiduría enseña a reconocer los límites, a comprender que la verdadera grandeza no consiste en dominarlo todo, sino en vivir en armonía con los demás. La persona sabia no necesita ocupar todos los espacios. Comprende que cada ser humano tiene un papel en la vida y respeta el lugar de los otros. Ahora te hago una pregunta importante. ¿Alguna vez has sentido la necesidad de demostrar que sabes más que los demás? ¿O de controlar situaciones que quizá no te correspondían? Reconocer estas tendencias no es motivo de culpa. Es el primer paso para aprender de ellas, transformarlas y ser nuestra mejor versión. El camino espiritual no consiste en condenar nuestras debilidades, sino en convertirlas en virtudes. Donde antes había avaricia puede nacer la generosidad, donde antes había gula puede aparecer la sabiduría. Ahora quiero invitarte a reflexionar sobre uno de los pecados más sutiles y peligrosos que existen en el ser humano. Un pecado que muchas veces pasa desapercibido, porque puede incluso disfrazarse de virtud. Me refiero a la soberbia. ¿Alguna vez te has encontrado con alguien que cree tener siempre la razón? ¿Alguien que siente que está por encima de los demás, que su visión es superior o que su misión es más importante que la del resto? Tal vez incluso nosotros mismos, en algún momento de la vida, hemos sentido esa sensación silenciosa de superioridad. La soberbia es considerada uno de los pecados más profundos porque no afecta solo a un aspecto del ser humano, sino a toda su voluntad. Mientras otros defectos pueden aparecer solo en ciertos momentos o circunstancias, la soberbia puede infiltrarse en todas las decisiones, en todas las motivaciones y en todas las acciones de una persona. En la tradición espiritual se dice que la soberbia está relacionada con la energía del sol, que simboliza la voluntad, la conciencia y la identidad. Esa energía es una fuerza poderosa que impulsa al ser humano a actuar, a crear y a transformar la realidad. Cuando esa energía fluye correctamente, la persona se convierte en un colaborador consciente de la vida. Comprende que forma parte de algo mucho más grande que ella misma. Reconoce que su existencia tiene un propósito dentro del gran tejido del universo. Pero cuando esa energía se distorsiona, aparece la soberbia. Entonces, la persona comienza a sentirse separada del resto. Empieza a pensar que su visión es superior, que su conocimiento es más elevado o que su misión es especial. Poco a poco se construye dentro de ella una especie de muralla invisible que la separa de los demás. El soberbio deja de escuchar, deja de aprender, deja de aceptar ideas nuevas, se encierra dentro de sus propias certezas y comienza a vivir en un pequeño mundo construido por su propio ego. Y cuando esto ocurre, algo muy importante se pierde: la conexión con la corriente viva de la sabiduría. La soberbia no solo es peligrosa para quien la padece, también puede convertirse en un problema para la sociedad, porque cuando alguien cree que posee toda la verdad, puede terminar enfrentándose a quienes traen nuevas ideas, nuevas visiones o nuevas formas de comprender la vida. Por eso los grandes maestros espirituales siempre han advertido sobre este peligro. El orgullo excesivo puede hacer que una persona se desconecte de la fuente misma de la vida. Espiritualmente se dice que el soberbio se convierte en una especie de isla aislada, como un pequeño estanque de agua estancada que ya no recibe la corriente fresca del río. Y cuando la energía deja de circular libremente,
también el cuerpo puede reflejar ese desequilibrio. Antiguas tradiciones enseñaban que la soberbia afecta al corazón porque el corazón simboliza el centro de la voluntad y de la vida. Cuando una persona vive separada de los demás, su corazón también pierde conexión con el flujo natural de la vida. Pero aquí aparece una gran enseñanza espiritual. El antídoto de la soberbia es la humildad. La humildad no significa sentirse inferior ni pensar que uno no vale nada. La verdadera humildad es comprender que todos formamos parte de algo inmenso, que cada ser humano tiene algo que aprender y algo que enseñar. La persona humilde no necesita demostrar que es superior, no necesita imponer su verdad, escucha, aprende, comparte y sigue creciendo. La humildad abre puertas, permite que nuevas ideas entren en nuestra vida, nos conecta nuevamente con la corriente viva del universo. Y ahora quiero hacerte una pregunta muy sincera. ¿En qué momentos de tu vida has sentido orgullo excesivo? ¿En qué situaciones tal vez te ha costado escuchar o aceptar otras opiniones? Todos, absolutamente todos los seres humanos estamos aprendiendo este equilibrio. El camino espiritual no consiste en juzgarnos, sino en reconocer nuestras sombras para poder integrarlas en nuestra luz, transformarlas. Donde antes había soberbia puede nacer la humildad, donde antes había separación puede aparecer la comprensión. Si esta reflexión te ha hecho pensar, escríbelo en los comentarios. ¿Qué virtud crees que es más importante cultivar hoy en el mundo? Y si quieres seguir explorando estos temas espirituales en el canal Secretos Ancestrales, recuerda apoyar el video con un like y suscribirte al canal, porque cada vez que un ser humano transforma su orgullo en humildad, el mundo entero se vuelve un lugar un poco más consciente y más luminoso. Y cuando una persona comienza a transformar su interior, algo muy hermoso ocurre. Su vida empieza a cambiar también por fuera. Si estas reflexiones te ayudan a mirar tu vida con más claridad, escribe en los comentarios qué virtud sientes que necesitas desarrollar en este momento. Y si quieres seguir explorando juntos estos temas espirituales en el canal Secretos Ancestrales, apoya el video con un like y suscríbete al canal. Así podremos seguir creando contenido que ayude a muchas personas a despertar conciencia y encontrar esperanza en medio de las dificultades de la vida. Porque cada vez que un ser humano transforma un defecto en una virtud, el mundo entero se vuelve un lugar un poco más luminoso. No dejes de compartir este conocimiento. Hasta pronto